¿Qué piensas sobre el Twitter que lanzó Trump hace un par de días sobre la amenaza de extinción en el que menciona a Irán? Insisto, no es un hombre que esté en condiciones mentales correctas. Cuando dices que vas a aniquilar una cultura, mira, aunque no tengas intención de hacerlo, aunque no tengas posibilidad de hacerlo, como no fuera a través de un ataque nuclear absolutamente masivo, que destruiría a todos los alrededores de Irán, incluida Arabia Saudita, inclusive, si vamos al mapa, Irán está aquí, y si lo destruyes con armas nucleares, pues te cargas por lo menos todos los países a su alrededor, incluyendo Turquía, Irak, Arabia Saudí, Pakistán, parte de la India. Es una locura total. Lo alarmante es que siga habiendo gente a su lado. Lo alarmante es que podría hacerlo. No sé si los militares estadounidenses estarían por la labor, ya lo he dicho. Pero el hombre no está bien. No puedes plantear arrasar una cultura milenaria con toda su gente inocente que han sido las víctimas de los malditos ayatolas, con esa frescura, ¿no? Es que es absolutamente alarmante. Y es tan preocupante que hay 4 personas que yo estoy asombrado que se han bajado del barco de Donald Trump, 4 de los peores seres humanos que hay en Estados Unidos. Tucker Carlson, por cierto, siervo de Putin, ultraderechista, racista, antimujeres, antiinteligencia, antidemocracia, una bestia, fue echado de Fox News por extremista. Alex Jones, el ultraconspiranoico ultratrompista, que solía decir que los tiroteos en las escuelas eran falsas banderas para quitarles a los estadounidenses sus armas, y que fue condenado y perdió hasta los calzoncillos en el juicio de unos padres a los que acusó de ser actores pagados por el gobierno para fingir que habían matado a sus hijos. O sea, es un tipo que tiene una moral absolutamente de fosa séptica. Candace Owens, una mujer negra que es racista, ultraderechista y conspiranoica, creyente en todas las conspiraciones del mundo, y Marjorie Taylor Greene, que ya dejó de ser diputada en los Estados Unidos, pero que es una mujer que había tenido el descaro de perseguir a un sobreviviente de un tiroteo en una escuela en Estados Unidos con un microfonito exigiéndole que reconociera que todo era mentira. Mujer ultraderechista, repugnante. Y esos 4 se han bajado de la nave de Trump en esta semana. Ver a Tucker Carlson, que está loco, decir que Donald Trump está loco, es preocupante. Ver a Alex Jones, que es un tipo al que habría que parar, diciendo que hay que parar a Donald Trump, a mí me alucinó por completo. Yo he seguido sobre todo la historia de Alex Jones porque hace muchos años en su InfoWars, sus guerras informativas, difundió los más ridículos, las más ridículas, teorías de la conspiración, y mucha gente le creía, ¿no? Y esa gente, esos extremistas se han bajado de la nave de Trump, así que yo no sé cuánto tiempo le quede, pero si se llega a invocar la enmienda 25 para deshacerse de Donald Trump, que entra al poder automáticamente es J.D. Vance, que es creyente de algo de lo que hablábamos la semana pasada, la idea de que hay que provocar la destrucción para que llegue el arrebato y la segunda venida de Cristo. Así que también no sé si sea posible, pero siempre es posible pasar de la sartén al fuego.